Mi hermana menor y yo despertamos accidentalmente dos sistemas. Uno era el sistema zombie y el otro el sistema planta. Mi hermana sonrió y eligió el sistema planta, y a mí solo me quedó el restante. No esperaba que 3 días después, un virus zombie arrasara el mundo, y todos quedamos atrapados en casa. Gracias a mi sistema zombie, usé la violencia contra la violencia, y defendí la casa con mi hermana durante 2 meses, hasta que finalmente llegaron los rescates. Pero conocía demasiado bien lo oscuro que es el corazón humano en el apocalipsis, así que oculté el hecho de que mi hermana y yo teníamos sistemas, pero ellos nos tomaron por lastres y abandonaron el rescate. Sin embargo, mi hermana me insultó furiosamente. Mostró su sistema voluntariamente y fue capturada a la fuerza por ellos. Para ir a buscar a mi hermana a casa, tuve que salir, usando el sistema zombie para abrirme paso entre la marea de zombies, matando sin descanso, y sin querer me convertí en la salvadora de toda la humanidad. Hasta que 5 años después, al final del apocalipsis, encontré a mi hermana, que llevaba mucho tiempo desaparecida, en un sótano oscuro. La abracé con cariño, pero de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Bajé la mirada y vi que ella había clavado un puñal profundamente en mi corazón. ¿Por qué? Si despertamos sistemas juntas, yo sufrí humillaciones y torturas. Y tú te convertiste en la salvadora. Todo esto me pertenecía a mí. La miré incrédula, sin esperar que ella, en lugar de buscar vengarse de los malvados que la torturaron, descargara su furia en mí, su hermana que solo quería salvarla. Mi conciencia cayó en la oscuridad total. Al abrir los ojos de nuevo, me sorprendió descubrir que había reencarnado 3 días antes de que estallara el apocalipsis. Por favor, elijan sus sistemas ahora mismo. Esta escena frente a mí me hizo sentir aturdida. Mi hermana, a mi lado, se quedó atónita un instante, y luego gritó con alegría desbordante. Yo quiero el sistema zombie. Al ver su rostro codicioso, desperté por completo. Parece que ella también había reencarnado. Me reí para mis adentros. Ya que quieres tanto ser la salvadora de la humanidad, te lo cedo. Esta vez no me ocuparé de ti. Mi hermana seguramente pensaba que el sistema planta solo podía consumir vida para hacer crecer frutas y verduras, pero no sabía que el sistema planta tenía una función oculta. Si fusionabas objetos reales con semillas, podías cultivar soldados planta con habilidades especiales. Mirando a mi hermana, temblando de emoción a mi lado, dije con voz tranquila, está bien, entonces yo elijo el sistema planta. En ese momento, mi hermana, impaciente por probar su nueva habilidad, corrió hacia la ventana corrediza. Sus ojos brillaron con un rojo extraño, y vio como el cuerpo de un perro callejero ya rígido fuera de la ventana de repente se retorcía e hinchaba de forma extraña, levantándose del suelo. Luego, ese perro zombie, como si recibiera una orden, se abalanzó sobre un peatón al borde de la carretera y comenzó a devorarlo frenéticamente. Al ver el horror afuera, Luolua no solo no temió, sino que gritó emocionada. Es real. El sistema zombie realmente puede controlar zombies. Yo me quedé a un lado mirándola fríamente. En mi vida anterior, arriesgué mi vida para salvarla, y ella descargó su impotencia furiosa sobre mí. Esta vez, veremos cómo sobrevive en este apocalipsis devorador de hombres sin mi protección. Hermana, ahora el sistema zombie es mío. ¿No sientes envidia? Mi hermana parecía estar probando si yo también había reencarnado. Su mirada aún mostraba cierta cautela. Suspiré y fingí una sonrisa indiferente. ¿Qué diferencia hay? Es solo un sistema. Si te gusta, tómalo. Para mí da igual. Al verme sin ningún interés en el sistema zombie, mi hermana finalmente sonrió aliviada. Pero lo que ella no sabía era que cuanto más alto es el nivel del zombie, más difícil es de controlar. Una vez que la marea de zombies se libere de su control, se enfrentaría a un infierno peor que en la vida anterior. Como era de esperar, ella salió emocionada, dando un portazo, impaciente por salir a buscar zombies. Mirando la puerta que se cerraba de golpe. Saqué mi teléfono inmediatamente y eché un vistazo. 27 de abril, faltaban exactamente 3 días para la luna roja. Aún había tiempo. Mansión Cumbre de las Nubes. Era un complejo turístico construido en la cima de una montaña solitaria en las afueras de la ciudad. Una carretera recta de montaña, con acantilados a ambos lados, era la única entrada a la cima. El enorme edificio principal del complejo bloqueaba firmemente el final de la carretera. Detrás del edificio principal había un amplio patio trasero, y una alta valla de hierro separaba el patio trasero del exterior. Más allá de la valla había 3 acantilados. Detrás del hotel había un abismo de casi 1000 metros de profundidad. Para entrar al hotel del acantilado, tenías que atravesar mi mansión. Pero una vez que llegara el apocalipsis, jamás me dejaría ningún peligro futuro. Así que lo primero que hice al tomar el control de la mansión fue pedir a los trabajadores que soldaran firmemente la entrada delantera de la carretera de la montaña con una red de alta tensión de 2 metros de altura. No solo eso, sino que también se soldaron durante la noche numerosas púas antibombas en la valla de hierro que conectaba con el patio trasero. Gracias a esa valla, el hotel del acantilado se convirtió en una isla aislada del mundo. Los turistas que vivían dentro, a menos que pudieran volar sobre mi mansión, ya no podrían bajar de la montaña. Pero no podía preocuparme por ellos. Si bajaban ahora, era prácticamente una muerte segura. Mejor que se quedaran tranquilos en la cima y no me causaran problemas. A la mañana siguiente, contraté una docena de camiones pesados que rugieron hasta la cima, descargando toneladas de tierra nutritiva, fertilizantes y suministros de ferretería en el patio. Cuando terminé de revisar los suministros y llegué al patio trasero, la valla de hierro ya estaba llena de huéspedes del hotel despertados por el ruido. Mirando las brillantes púas antibombas en la valla, no se atrevían a tocarlas. Solo podían gritarme furiosamente a través de la red metálica, pero yo no tenía tiempo para ocuparme de ellos. El tiempo apremiaba, debía crecer con urgencia. Sembré grandes cantidades de semillas de verduras comunes en el patio trasero, aprovechando la última luz solar antes del apocalipsis para que maduraran frenéticamente. Con todo listo, me paré sola en el espacioso patio delantero y abrí el sistema planta. Una pequeña planta de girasol brotó del suelo, su flor girando hacia el sol. Con un sonido de pop, un mini brillo cayó sobre la tierra. Me acerqué, me agaché y lo recogí, sosteniéndolo en la palma de mi mano. La luz no era deslumbrante, sino que se sentía cálida y tangible. Obtuviste un punto de sol. Aviso, el sol es la única energía para despertar a los soldados planta. Úsalo con cuidado. En mi vida anterior, aunque no obtuve el sistema planta, sobreviví 5 años en el apocalipsis y ya había descubierto los mecanismos ocultos del sistema. Saqué un rifle de caza de doble cañón que mi abuelo me había dejado, y fui al patio trasero donde acababa de crecer una planta de guisante común. Fusioné el rifle de caza de doble cañón con un guisante común.
Con un destello de luz blanca, el rifle y el guisante desaparecieron, y un paquete de semillas pesadas cayó en mis brazos. En la superficie del paquete había una ilustración estéticamente violenta, un guisante con sombrero de vaquero, cuya boca se había convertido en un oxidado rifle de doble cañón, y en la boca del cañón había un humo arremolinado. Parecía que era el soldado planta que el sistema había mencionado. ¿Dónde debería plantarlos? Cerré los ojos y comencé a simular rápidamente las posibilidades después de la guerra. Aunque la carretera de la montaña era estrecha, si los zombies llegaban como un tsunami, una sola línea de fuego sería arrasada. Delante debía haber un escudo humano que redujera la velocidad y resistiera, detrás un fuego cruzado continuo, y también aprovechar el terreno. Siguiendo el mismo método, fusioné una puerta blindada de 6 hojas con un durián, creando un durián defensor pesado. Luego fusioné la pitahaya con un bidón de gasolina, creando un guerrero pitahaya. Enterré las semillas de durián defensor pesado en fila en el paso estrecho del frente, y 5 metros detrás de ellas, en forma de abanico, planté una hilera de guisantes cazadores. Además, tenía en mis manos un paquete de semillas misteriosas fusionadas con tubos de acero sin soldadura y maíz. Esa era mi carta oculta para el inicio del apocalipsis. No podía revelarla fácilmente. Después de plantar las semillas, la tierra se hinchó ligeramente, y cañones oxidados emergieron del suelo, subiendo y bajando con sutiles respiraciones. Parecía que aún dormían y necesitaban ser inyectados con sol para despertarlos, y el sol solo podía ser producido por los girasoles. Me quedé junto al girasol observando medio día entero, hasta que al atardecer, lentamente, produjo una segunda bolita de luz. A este ritmo, un girasol solo podía producir 2 puntos de sol al día. Miré los 2 puntos de sol en mi mano y pensé que no podía desperdiciarlos. Al instante, los inyecté en la tierra a los lados del girasol, despertando así 2 nuevos girasoles. Ahora había 3 girasoles en el patio. Al día siguiente podrían producir 6 puntos de sol, triplicando la cantidad. Lástima que los zombies llegarían pasado mañana, si no, podría haber aprovechado para crecer aún más. Después de hacer todo esto, llevó 2 barriles grandes de diésel, los derramó a lo largo de la carretera y colocó muchos barriles de combustible en medio del camino. Por la tarde del tercer día, a una hora de la llegada de la luna roja, cientos de turistas del hotel del acantilado se reunieron frente a mi patio trasero. Gritaban furiosamente a través de la valla de hierro. ¿Con qué derecho bloqueaste el camino de bajada? ¿Estás enferma de la cabeza? ¿Crees que no puedo llamar a alguien para allanar esta montaña? Dije, chico desafortunado, ¿qué clase de payasadas estás haciendo aquí? Viejo, tengo un negocio de millones esperando abajo para firmar. ¿Puedes pagarlo? ¿Te crees el muy fanfarrón? Ay, la juventud de hoy no entiende nada. Bloquean el camino de la gente y se ponen a plantar flores. Ahora mismo llamo a la policía y te denuncio por secuestro ilegal. Yo, mientras tanto, estaba sentada en el patio trasero, sosteniendo un girasol en mis brazos, comiendo pipas de girasol lentamente, mirándolos tranquilamente. Hagan lo que quieran. Escupí la cáscara de pipa, me levanté y caminé hacia ellos, con voz completamente impasible. Pero les sugiero que vuelvan bien adentro. Podrían ser las últimas chispas de la humanidad. Al decir esto, la multitud al otro lado de la valla se quedó en silencio por un instante, y luego estalló en carcajadas. ¿El fin del mundo? Creo que has visto demasiado Resident Evil. Idiota. No dije una palabra más. Me di la vuelta con mi girasol y entré en la mansión, dejando a esa gente gritando impotente tras la valla. Al atardecer, a las 6, el último resplandor del sol fue completamente devorado. La luna, antes brillante, se volvió de repente rojo oscuro. Se escucharon rugidos de monstruos por todas partes. Las señales de todos los dispositivos se convirtieron en cruces rojas. El apocalipsis de la luna roja había llegado oficialmente. ¿Eh? ¿Por qué no hay señal? Seguro que esa mujer puso un bloqueador de señal para controlarnos. No le hagan caso. Ignorando los gritos del patio trasero, fui al salón principal de la planta baja y desplegué un mapa topográfico de la mansión Cumbre de las Nubes. Marqué con un bolígrafo rojo los puntos de fuego cruzado, repasando repetidamente la disposición defensiva. Pero lo que no sabía era que, al mismo tiempo, en el fondo del cañón en la base de mi montaña solitaria, Luolu estaba dirigiendo a cientos de zombies primarios de ojos rojos, arrastrando montones de cadáveres de la ciudad hacia las profundidades del cañón. Del cañón emergió una enorme mano púrpura, agarró una docena de cadáveres y los metió en la oscuridad, mientras escuchaban ruidos de masticación escalofriantes. Luolu levantó la cabeza, con una sonrisa retorcida hasta el extremo. Come. Come todo lo que puedas. Come hasta crecer más y más. Querida hermana, este gran regalo que te he preparado, estoy segura de que te encantará. En la mansión en la cima de la montaña, yo estaba reflexionando sobre la disposición defensiva cuando de repente se escuchó un rugido en la cámara de vigilancia. Docenas de zombies salvajes ya habían llegado a la puerta de la mansión. Como si no sintieran dolor, chocaron contra la red de alta tensión de 2 metros de altura. Hubo destellos de chispas azules, y los primeros zombies quedaron carbonizados. Sin embargo, no solo no retrocedieron, sino que sus gargantas emitieron rugidos aún más violentos. Los zombies de detrás se apilaron como una torre humana, abalanzándose frenéticamente. Con un crujido, la pesada puerta de hierro se derrumbó. Mi corazón se tensó. El apocalipsis apenas comenzaba y mi primera línea de defensa ya había sido fácilmente violada. Recordaba que en mi vida anterior, los zombies tardaron al menos una semana después del apocalipsis en evolucionar a esa fuerza. ¿Acaso Luolu había cambiado la línea de tiempo? Mirando a los zombies que pisaban los cuerpos de sus compañeros, acercándose cada vez más. A esos soldados planta que aún roncaban, la palma de mi mano sudaba frío. Los 3 girasoles acababan de producir. Solo tenía 6 puntos de sol en la mano. Respiré hondo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía dárselos todos a la línea de ataque. Necesitaba un frente que ganara tiempo. Al instante, alimenté con 2 puntos de sol a los durián defensor pesado del frente. La tierra se agitó violentamente, y 2 enormes durianes surgieron del suelo, como 2 soldados corpulentos y confiables. De rostro firme, se pararon en medio del camino, bloqueando firmemente a los zombies que se acercaban. Su áspera piel estaba cubierta de una gruesa capa de hierro de puerta blindada, formando una armadura pesada e inquebrantable. Luego, alimenté con los 4 puntos de sol restantes a los 4 guisantes cazadores de la retaguardia. 4 plantas verdes de medio metro de altura despertaron al instante. Sobre sus cabezas verdes levantaron los rifles de doble cañón, apuntando fijamente a los zombies que estaban frente a los durián defensor. Con un rugido ensordecedor. Los cañones de los guisantes cazadores escupieron llamas y perdigones de hierro. Las cabezas de los zombies de la primera fila quedaron hechas un colador. Los perdigones rozaron el asfalto, saltaron chispas y encendieron el diésel derramado en la carretera. Con una enorme explosión, la carretera de la montaña se convirtió en un mar de fuego.
Cuando las llamas se apagaron lentamente, mi ceño se frunció. Entre las llamas, algunos zombies carbonizados aún se arrastraban hacia adelante. Parecía que el poder de fuego normal no podría detener las mareas de decenas de miles que vendrían después. En ese momento, sonó la voz del sistema en mi mente. Por favor, mata zombies de alto nivel para obtener planos endurecidos. Ya veo. Como ya había reencarnado una vez, naturalmente sabía que eran los zombies de alto nivel. Luoluo tenía el sistema zombie, por lo que seguramente tenía muchos zombies de alto nivel en sus manos. Pero con mi fuerza actual, no podía enfrentarla directamente. Debía ocultar mis habilidades y esperar una oportunidad. Al tercer día del apocalipsis, los refugiados del hotel del acantilado finalmente sintieron el hambre. Saquearon toda la comida del hotel e intentaron plantar en el jardín, pero descubrieron que la tierra ya no podía cultivar. Cultivos. A través de la valla de hierro del patio trasero, miraban fijamente las verduras de mi patio. En mi vida anterior, cuando estalló el apocalipsis, fue un grupo de hipócritas llenos de moralidad quienes atraparon a Luoluo, que tenía el sistema, en el sótano. Con ellos, ya no quería tentar a la suerte. Algunos refugiados estaban discutiendo algo junto a la valla. Uno de ellos, un hombre con barriga cervecera, me gritó: «Oye, muchacha, ¿acaso puedes comerte todas esas verduras tú sola? Ábrenos la puerta ahora mismo y danos un poco. ¿Acaso quieres dejarnos morir sin ayudar?» Sosteniendo una taza de café humeante, caminé lentamente hacia la valla del patio trasero y lo miré fríamente. ¿Por qué te daría mis verduras gratis? ¿Acaso solo saben mendigar? Si quieren verduras, cambien algo a cambio. El hombre, enfurecido, levantó una piedra y la arrojó contra la puerta de hierro, pero solo produjo un golpe sordo. La desesperación se extendió rápidamente entre los refugiados. Esa misma noche, escuché claramente discusiones en el patio trasero. Eso de la sangre y los zombies, seguro es un montaje de esa mujer. Una estafa para encerrarnos aquí como esclavos. Si transformamos las bengalas y la pólvora del hotel, podemos hacer fuegos artificiales de gran altitud. Cuando la policía los vea, seguro vendrá a atrapar a esta loca. Pronto, un brillante fuego artificial rojo se elevó hacia el cielo, explotando en la noche e iluminando la montaña solitaria. ¡Qué estúpidos! Al ver caer las chispas, un destello de frialdad brilló en mis ojos. En las ruinas de la ciudad, Luoluo estaba paseando con su ejército zombie cuando de repente levantó la cabeza y miró fijamente la luz roja en el cielo. ¡Qué fuego artificial tan bonito! Allí seguro que hay muchos vivos. Vamos, cómanselos todos. Lamió sus labios con emoción y llevó a la marea de zombies hacia la mansión en la cima de la montaña. Fuera del patio trasero, el hombre de la barriga cervecera todavía se burlaba a través de la valla. «Ya viene el equipo de rescate. Si nos das un poco de comida ahora, luego intercederemos por ti». Solté una risa fría. «Menos tonterías. Si quieren comer de lo mío, traigan algo de valor a cambio». Demasiado perezosa para seguir ocupándome de esos estúpidos, me di la vuelta con mi girasol. Entré al edificio principal y subí al balcón del segundo piso. En ese momento, Luoluo ya había llegado a media montaña con su marea de zombies, majestuosa. Cuando vio la red de alta tensión de 2 metros fuera de la mansión y a mí sentada tranquilamente en el balcón comiendo pipas de girasol, su expresión de orgullo se congeló al instante. «¿Cómo has podido construir esta fortaleza tan exagerada en solo 3 días desde el apocalipsis?» Luoluo miró fijamente a esas plantas de combate ya del tamaño de una persona. Sus pupilas se contrajeron violentamente, y de repente lo entendió. Gritó enfadada: «Tú también has reencarnado. Me has estado engañando desde el principio». Luoluo temblaba de rabia, sus ojos llenos de rencor por sentirse burlada. «Bien, Linsa. Ya sabías que el sistema planta tenía funciones ocultas, y me dejaste el sistema zombie a propósito solo para verme haciendo el ridículo fuera como una payasa, mientras tú te sentabas tranquilamente en la mansión disfrutando, ¿verdad?» Me comí una pipa de girasol y dibujé una sonrisa sarcástica. «Eso de payasa lo has dicho tú. Yo no dije eso. ¿Y qué si has reencarnado? ¿Crees que con unas cuantas hierbas podrás detenerme? Hoy te haré saber lo que cuesta engañarme». Luoluo agitó su mano de repente, y una docena de zombies variantes de gran tamaño, la vanguardia, rugieron hacia la puerta. Estos no eran zombies salvajes. Sus músculos eran como roca endurecida. El zombie variante del frente corrió hacia el rugiente fuego de los perdigones. Los perdigones calientes chocaron contra su piel endurecida, y solo saltaron chispas. No podían penetrarlo. Rugiendo, cargó contra la línea defensiva y lanzó un puñetazo contra el durián defensor pesado. Con un enorme estruendo, la superficie del durián se hundió profundamente. La línea defensiva tambaleaba. El zombie variante abrió su enorme boca para morder y destrozar el durián, pero se oyó un golpe sordo y 2 flechas de ballesta dieron precisamente en sus rodillas. Las piernas del zombie variante se debilitaron, su enorme cuerpo perdió el equilibrio y cayó pesadamente de rodillas. Al mismo tiempo, los 4 guisantes cazadores de la retaguardia, con una coordinación perfecta, concentraron su fuego. Innumerables perdigones de hierro ardiente entraron por su enorme boca y se vertieron en su interior. Al instante siguiente, con una explosión, el cuerpo del zombie variante estalló, se convirtió en carbón y quedó en pie en el lugar, para luego transformarse en polvo negro, dejando solo un cristal rojo brillante. Al ver a su zombie variante de alto nivel más preciado aniquilado en un solo combo, Luoluo, furiosa y desesperada, chilló histéricamente. «¿Cómo es posible? Esto no es justo». Con calma, volví a cargar mi ballesta. «¿No es justo? Las 2 veces has elegido primero, deberías reflexionar sobre si tienes cerebro». Luoluo, herida en lo más profundo, colapsó por completo. Cerró los ojos y comenzó a llamar a todos los zombies de la ciudad con su mente, ordenándoles concentrarse en la mansión. Pronto, un rugido ensordecedor llegó desde el pie de la montaña como un tsunami. Decenas de miles de zombies estaban llenando rápidamente toda la carretera de la montaña. Entonces, Luoluo cambió de idea, saltó al techo de un todoterreno, cogió un megáfono y gritó: «Gente de la mina, somos un equipo de rescate. Fuera hay un antídoto. Podemos curar el virus. La egoísta idiota de la mansión ha bloqueado el camino de bajada y se ha quedado con todos los suministros de rescate. Si cooperan y la someten, los llevaremos a casa». La mentira profundamente maliciosa hizo perder la razón a los refugiados. Todos, siguiendo al hombre de la barriga cervecera. Y otros, con todo tipo de armas, comenzaron a golpear frenéticamente la valla del patio trasero. En el frente, también se veían sombras de la marea de zombies como una marea negra acercándose. Con un chasquido, la cerradura de la valla trasera se rompió, y los refugiados se abalanzaron como lobos hambrientos sobre el invernadero. Al ver cómo destrozaban mis plantas en el patio trasero, contuve mi furia y fui al frente, recogiendo el cristal rojo aún caliente del suelo. Inmediatamente, alimenté con el cristal al girasol del centro. La luz roja se hundió en el corazón de la flor. La cara del girasol, antes tierna y tonta, de repente tenía unas gafas de sol pixeladas.
Una música electrónica tan potente que hacía vibrar el suelo estalló en la mansión. Una cascada de sol inundó todo. Al momento siguiente, los refugiados que habían irrumpido en el patio trasero mostraron miradas de asombro. El girasol, con sus gafas de sol pixeladas, se sacudía frenéticamente con el ritmo de los graves. De repente giró su flor y escupió cientos de fragmentos de sol dorados, que cayeron como una lluvia sobre el suelo. El hombre de la barriga cervecera, que iba en primer lugar, entrecerró los ojos por la luz intensa. El hacha de bomberos que sostenía en alto se quedó paralizada. Justo cuando estaban aturdidos por esa luz deslumbrante, la tierra del invernadero donde crecían las coles chinas se agitó violentamente. Una docena de maíces variantes, corpulentos y de casi 1,5 metros de altura, emergieron del suelo con estruendo. Sus gruesas hojas verdes parecían brazos musculosos. Sostenían con extrema ferocidad pesadas ametralladoras Gatling negras. Antes de que el hombre de la barriga cervecera pudiera reaccionar, con un chasquido metálico de la recámara, los 6 fríos cañones de la Gatling ya estaban apuntando su entrecejo. Los cañones incluso giraban ligeramente, emitiendo un zumbido mortal. Esos eran los maíces ametralladores que había plantado en el patio trasero la noche anterior. En el momento en que recibieron el sol, despertaron por completo. En la garganta del hombre de la barriga cervecera se oyó un sollozo entrecortado, y su cuerpo lleno de grasa tembló violentamente. Los refugiados que lo seguían, ahora apuntados por una docena de cañones negros, estaban paralizados por el miedo, sin atreverse a respirar. Señorita, sea magnánima y recoja estas flores. Nosotros nos vamos al hotel, al hotel. Me acerqué a él y lo miré con frialdad. Mi casa, ¿es que ustedes pueden venir y irse cuando quieran? ¿Qué? ¿Qué quieres? Si quieren comer de mis verduras del patio trasero, no hay problema. A partir de ahora, vayan al hotel y desmantelen cosas. Por cada cosa diferente, una ración de verduras. Dichas estas palabras, todos los refugiados se miraron entre sí, con una mezcla de emoción y confusión en sus ojos. El hombre de la barriga cervecera tragó saliva y preguntó titubeando: Señorita Lin, no podemos desmantelar así como así, ¿no? Tiene que haber un estándar. ¿Qué quieres exactamente? Me quedé en silencio. ¿Qué quiero? Yo tampoco lo sé. No voy a explicarles lo del sistema, ¿no? ¡Ay, qué fastidio! Fruncí el ceño y negué con la cabeza con resignación, diciéndoles: no lo sé. Cuando los refugiados me vieron fruncir el ceño, se asustaron aún más, temiendo que me arrepintiera, y asintieron rápidamente con sumisión. Ah, entendemos, entendemos. No se preocupe si no lo sabe. Nosotros vamos a desmantelar. Lo que sea, lo que sea. Dicho esto, el grupo se giró para correr hacia el hotel. Alto, los detuve. Todos se quedaron clavados en el sitio, girando la cabeza con terror. Los miré y esbocé una sonrisa. Ya sé el estándar. El estándar es, cuanto más violento, mejor. Al oír esto, la gente se quedó aún más desconcertada. El hombre de la barriga cervecera se rascó la calva. Señorita, ¿qué quieres decir con violento? Violencia, naturalmente, cualquier cosa que creas que pueda combatir zombies. Cuanto más creativo, mejor. Todo lo que sirva, lo quiero. Apenas terminé de hablar, el maíz ametrallador de al lado levantó el cañón, apuntó al cielo nocturno y apretó el gatillo. Con un estruendoso ratatatata, una ráfaga de granos de maíz variantes, duros como el hierro, surcaron el aire, rasgando la atmósfera. La gente, asustada, asintió diciendo que entendía, y luego corrió hacia el hotel. Después de tranquilizar el patio trasero, atravesé el edificio principal y subí rápidamente al balcón del segundo piso. Desde allí, la vista era amplia, como una torre de mando natural, desde donde se podía ver toda la carretera de la montaña. En ese momento, el patio delantero estaba reducido a un campo de batalla carbonizado. Con la gran cantidad de sol producido por el girasol, las semillas que habían estado dormidas en la tierra comenzaron a brotar. Toda una hilera de guisantes cazadores de medio metro y los durián defensor pesado, duros como una roca, despertaron al instante, formando una línea defensiva impenetrable. Con un retroceso sincronizado, una docena de guisantes cazadores escupieron llamas de medio metro. Los perdigones con chispas cegaban las extremidades de los zombis de carga como si fueran espigas de trigo. Un grupo de zombis gigantes logró llegar frente a los durián defensor pesado y comenzó a morderlos y arañarlos violentamente. Pero no solo no lograron morderlos, sino que se pincharon con las púas de la superficie del durián, quedando cubiertos de heridas. Luego, los guisantes cazadores les volaron la cabeza. Cristales rojos cayeron por todas partes. Al resplandor de las explosiones, pude ver claramente la situación desde lo alto. Luolo estaba de pie en la cima de un vagón de tren a media montaña. Al ver que sus preciadas tropas de élite, ganadas con tanto esfuerzo, ni siquiera podían tocar la puerta principal, apretaba los dientes con tanta fuerza que sus piernas temblaban de rabia. A su lado, un zombi, queriendo impresionarla, rugió ferozmente contra la mansión. Para su mala suerte, Luolo, que estaba furiosa, se giró, agarró una sartén y golpeó la cabeza del zombi sin piedad, gritando: inútiles, todos inútiles. Muy bien, Linsa, me has obligado a esto. Al momento siguiente, sus ojos brillaron en rojo y envió una orden a la horda de zombis que cargaba al frente. Los zombis que antes se apresuraban hacia adelante se detuvieron de repente, giraron la cabeza y se abalanzaron sobre sus propios compañeros gravemente heridos, devorándolos frenéticamente. Los zombis que habían canibalizado a muchos de su especie vieron sus cuerpos hincharse violentamente. Sus espinas dorsales perforaron la piel y formaron un pálido bastón de hueso en la espalda, parecido a un mago. Estos magos zombis recién evolucionados se retiraron de la línea del frente. Escondiéndose en un lugar seguro a lo lejos, levantaron sus bastones de hueso. Bolas de líquido ácido verde apestoso se condensaron en el aire y se lanzaron contra mi línea defensiva del frente. Con un siseo, el ácido golpeó la chapa del durián defensor pesado, y al instante surgió un humo blanco apestoso. La gruesa chapa se corroía a la vista, formando agujeros. Maldición, maldije entre dientes, mirando fijamente a los magos zombis escondidos en la retaguardia. Aunque la chapa del durián era dura, no podía resistir esa corrosión química continua. Debía encontrar una manera de reparar la línea defensiva de inmediato, o usar un poder de fuego de mayor alcance para eliminar a los magos de la retaguardia. Pero lo que no sabía era que Luolo ya había abandonado el campo de batalla en secreto y llegado al pie del acantilado. Estaba conduciendo a un gran número de zombis comunes hacia el zombi gigante al pie del cañón. El zombi gigante masticaba con avidez la comida que llegaba voluntariamente, y con cada trago, su enorme cuerpo crecía un poco más. Mientras tanto, yo seguía en el balcón, lidiando con esos malditos magos zombis, hasta la coronilla.
Al ver a los Durian Defensor pesado debajo, humeando por la corrosión del ácido y desprendiéndose de su chapa, sabía muy bien que si no encontraba una solución pronto, la línea defensiva terminaría siendo perforada. ¿Pero qué podía hacer? Justo entonces, se oyó un enorme golpe seco en el patio trasero. Giré la cabeza hacia la ventana y vi a esa señora de pelo rizado que antes me había gritado, junto con otros 2 refugiados, arrastrando trabajosamente con una carretilla una unidad exterior de aire acondicionado central, llena de óxido. Jadeando, miraban con ansia las verduras del invernadero. Me acerqué, cogí unos tomates rojos y jugosos y se los lancé. La señora, con los tomates en las manos, se los metió en la boca con todo y piel, comiendo frenéticamente. Después de que la señora se fuera entre miles de agradecimientos, miré la pesada unidad de aire acondicionado en el suelo y se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si alimentara directamente a las plantas ya crecidas con esos objetos? Dicho y hecho. Con un destello de luz blanca, el maltrecho Durian Defensor pesado creció un poco más. No solo se curó por completo, sino que su gruesa armadura de puerta blindada se cubrió de una gruesa capa de púas de escarcha. Con un sonido de din, se desbloqueó un nuevo soldado planta, Durian Defensor pesado de escarcha. Al ver esto, los magos zombies a lo lejos escupieron varias bolas de ácido apestoso. Pero en cuanto el ácido tocó la armadura de escarcha, al instante se congeló en unos bloques verdes de hielo inofensivos, que cayeron al suelo y se hicieron pedazos. Los zombies que intentaban abalanzarse. Cuando golpeaban la armadura, todo su brazo se congelaba al instante y luego era pulverizado por un perdigón. Contuve la respiración. Resulta que los soldados planta no solo podían sintetizarse de nuevo, sino también evolucionar secundariamente. No solo resistían el ácido, sino que además tenían control de congelación y ralentización. Parece que el margen de maniobra de este sistema era más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, la noticia de que la señora del pelo rizado había conseguido tomates frescos a cambio de chatarra se extendió por toda la zona de refugiados del hotel del acantilado. Las siguientes horas, todos se volvieron locos. Cogieron herramientas y comenzaron a demoler paredes. Barras de acero de carga, calderas industriales quemadas, picadoras de carne oxidadas, todo fue transportado en carretadas a mi patio trasero. Después de repartirles frutas y verduras, comencé a usar esa chatarra para crear plantas que pudieran amenazar directamente a los magos zombies de la retaguardia. Primero, alimenté con esa caldera industrial de desecho de varios cientos de kilos a una sandía gigante. Con un destello de luz blanca, un paquete de semillas con brillo metálico cayó al suelo. Din, desbloqueado nuevo soldado planta. Lanzador pesado de sandías de hielo. Luego, alimenté a una planta recién germinada de atrapamoscas con la picadora de carne industrial oxidada, obteniendo un paquete de semillas negras brillantes. Din, desbloqueado nuevo soldado planta. Atrapamoscas asesino. Finalmente, miré a un maíz ametrallador que aún dormitaba a mi lado y se me ocurrió una idea audaz. Si pudiera encontrar algo para alimentarlo, quizás se convertiría en algo que no me atrevería a imaginar. Pero pronto reprimí ese pensamiento, porque sabía que en esta montaña aislada era imposible conseguir algo así. Llevé estos 2 paquetes de semillas nuevas y las sembré profundamente en los hoyos reservados en el patio delantero. Sin embargo, cuando intenté despertarlas, apareció una ventana roja de advertencia. Advertencia: despertar una planta de alto nivel cuesta 100 puntos de sol. ¿100? Bajé la vista al puñado de fragmentos de sol que acababa de recoger. 1, 2, 3. Sumando los restantes tras la explosión del girasol, apenas tenía unos tristes 15 puntos. Me toqué la frente con resignación. No es de extrañar que los chicos que veía jugar a juegos de estrategia siempre ahorraran economía primero. Ojalá no los hubiera gastado tan imprudentemente y hubiera dado todo el sol a los girasoles. Pero ya era tarde para lamentarse. Miré al girasol con gafas de sol que aún se movía con esfuerzo. La brecha era demasiado grande. Para reunir el sol necesario para despertar a esas 2 plantas de alto nivel, necesitaría al menos otro día. Pero luego, ahí fuera, jamás me daría tanto tiempo. Seguro que ya había tramado algo contra mí. A la madrugada siguiente, a lo lejos se oyó una gran cantidad de pasos y gritos. Me desperté sobresaltada en la tumbona del balcón. Me levanté y miré hacia el final de la carretera. Mis pupilas se contrajeron. A lo lejos había innumerables puntos de luz. No eran zombies. Eran miles de personas con armas. Andrajosos, demacrados y amarillentos, sostenían antorchas, palos afilados y cuchillos de cocina oxidados. Apiñados en la carretera de la montaña, avanzaban paso a paso hacia mi mansión. A lo lejos, detrás de la multitud, Luoluo, con un megáfono en la mano, incitaba las emociones histéricamente. No tengan miedo. Esa extraña mansión que ven al frente es el origen del virus zombie. Escuchen bien. Si ella se atreve a impedirnos la entrada, eso demuestra que tiene mala conciencia. La mataremos y tomaremos su mansión. Apreté los dientes, agarrando con fuerza la barandilla del balcón. Mi hermana había ideado un truco tan cruel. Todas esas personas habían sido engañadas por las mentiras de Luoluo. Y lo que aún no sabía era que, en ese momento, detrás de la mansión, en el acantilado, varios mercenarios de élite y ágiles, al amparo de la noche, clavaban cuerdas de escalada en la escarpada pared rocosa, construyendo un camino ciego hacia el patio trasero de la mansión. Luoluo hablaba por un walkie-talkie con una sonrisa fría. En cuanto suban, se infiltran en la mansión y torturan bien a mi hermana. Todas las provisiones frescas de la mansión serán suyas. El líder de los mercenarios, con los ojos llenos de codicia, dijo: es solo una muchacha, déjenla en nuestras manos. Y yo, mientras tanto, seguía en el frente, con miles de civiles vivos delante de mí, atrapada. Miré fijamente a esa gente demacrada y común abajo, con la palma de las manos llena de sudor frío. Los soldados planta no atacaban activamente a los humanos. Si no les daba órdenes, pronto mis soldados planta serían destruidos por ellos. Incluso los zombies de fuera solo podían derribar las plantas. Pero si se enfrentaban a humanos, es muy probable que esas plantas fueran pisoteadas cruelmente. Sin embargo, si daba la orden de atacar, mi comportamiento confirmaría lo que decía Luoluo y me convertiría en una asesina. Además, para salvar mi vida, masacraría a estos humanos que no conocen la verdad. ¿Acaso sería diferente de esos zombies? Cerré los ojos con dolor. Las imágenes de mi vida anterior me inundaron como una marea. Fue ese mismo grupo de hipócritas moralistas quienes, para sobrevivir mejor en el apocalipsis, nos trataron a mi hermana y a mí como herramientas de producción. Abrí los ojos de repente, mi mirada se volvió gélida. Esta vez, no podía ser tan ingenua como mi hermana en la vida anterior. Un hombre con gafas, de aspecto aparentemente educado, corrió al frente.
Con una cóctel molotov en la mano, lleno de envidia y rencor, me señaló y gritó: ¿con qué derecho, en el mismo apocalipsis, tú sola tienes comida y bebida en una mansión tan grande, mientras nosotros nos morimos de hambre en nuestras casas? Alguien a su lado le secundó inmediatamente: eso es. Además, miren, ni siquiera hay un zombi fuera de la puerta de esta mansión. Seguro que ella y los zombis son cómplices. Quemémosla. Tomemos la mansión y todos tendremos salvación. Dicho esto, el hombre de gafas lanzó con fuerza su cóctel molotov contra mis soldados planta. La botella incendiaria trazó una peligrosa parábola en el aire, iluminando el cielo. Solté una risa fría, apreté el gatillo y una flecha de ballesta de acero forjado con punta perforadora salió disparada del segundo piso. La flecha alcanzó el cóctel molotov con precisión en pleno vuelo. ¡Pum! El vidrio se rompió, la flecha atravesó el fuego explosivo y, sin disminuir su velocidad, se clavó con un puaje en la garganta del hombre de las gafas. El rugido ensordecedor cesó en seco. Miles de supervivientes se quedaron paralizados, levantando la cabeza con terror hacia la sombra en el balcón del segundo piso, que sostenía una ballesta. Con el rostro inexpresivo, recargué la ballesta, presioné el interruptor del megáfono de la mansión en la barandilla del balcón y miré fríamente a la multitud aterrorizada abajo. Solo quiero que los inteligentes que quieran sobrevivir se queden. Si no tienen cerebro o les gusta buscarse la muerte, quédense aquí para abonar mi jardín. En la multitud estalló un pánico extremo. Los de las filas delanteras comenzaron a retroceder por miedo. Luoluo, escondida detrás, al ver que esta gente aún dudaba, sintió un destello de envidia en sus ojos. Un montón de inútiles. Sus ojos estallaron en un rojo extraño. Yo sabía que estaba a punto de dar órdenes a los zombis. Efectivamente, con una carcajada, los zombis furiosos que hasta entonces se habían ocultado en los bosques a ambos lados de la carretera de la montaña saltaron, abrieron sus fauces y se abalanzaron desde atrás contra los refugiados. Atrás hay zombis. ¡Socorro! ¡Nos muerden! Los gritos desgarradores rasgaron al instante a la multitud. Los refugiados cayeron en una locura total. Avanzar podía significar ser fusilados, pero retroceder era ser devorado vivo por los zombis. Con el olor a sangre de las mordeduras y los ensordecedores gritos de dolor, los refugiados fuera de la mansión perdieron el control por completo y se lanzaron desesperadamente hacia el patio delantero. Rápidamente envié a todos los maíces ametralladores del patio trasero al frente. Pero lo que no sabía era que en un punto ciego de las cámaras de vigilancia, fuera de la valla del patio trasero, se oyó un leve chirrido metálico. Un grupo de mercenarios de élite con equipo táctico negro completo, ocultos por la noche, como gecos, saltaron sin hacer ruido la valla del patio trasero. Cayendo ligeramente sobre la tierra del patio trasero, el líder hizo una seña táctica y se acercaron sigilosos a la mansión principal, aprovechando la sombra del invernadero. Como fantasmas, llegaron a la base del muro principal de la mansión, listos para entrar por la puerta trasera. Mientras tanto, en el frente, la multitud enloquecida se abalanzaba como perros rabiosos contra la línea defensiva de la mansión. ¡Alto! ¡Despierten, todos! Una universitaria con uniforme escolar se abrió paso entre la multitud y se plantó delante de todos, gritando desgarradoramente. ¿No les parece extraño? Justo cuando estábamos a punto de retirarnos, apareció un montón de zombis por detrás. ¿Y por qué esa mujer del megáfono ha desaparecido? Es muy probable que todo sea un engaño. ¿A estas alturas todavía das la lata? ¿Puedes decirnos qué hacemos ahora? La universitaria intentó calmarse y dijo con voz entrecortada: creo que la única manera de sobrevivir es luchar juntos contra los zombis. Aunque la dueña de la mansión no quiera ayudarnos, si ganamos esta batalla, al menos tendremos derecho a pedirle algo de comida. Quita de ahí. Deja de teorizar. La increpó un tipo fornido de rostro duro. No escuchen a esta idiota. ¿Y si después de ganar, la mujer sigue sin darnos comida? Además, ¿quién va a ponerse al frente para morir peleando contra los zombis? Tanto da morir de una forma u otra, mejor entrar todos juntos a la fuerza. Si tomamos esta mansión, al menos podremos retener a los zombis un tiempo. Las palabras del fornido encendieron la codicia en más de la mitad de la multitud. En ese momento, la gente se dividió por completo. La mayoría siguió al fornido hacia el frente, mientras la universitaria y el resto recogieron palos y piedras del suelo. Se dieron la vuelta para enfrentarse a la marea de zombis que se acercaba por detrás, con la espalda contra la pared. La multitud que seguía al fornido llegó pronto a la línea defensiva. En ese momento, los durián defensor pesado de escarcha del patio delantero dormían plácidamente. Sus púas suaves y recogidas parecían un montón de chatarra cubierta de musgo. El fornido se alegró enormemente. Ja ja ja. Les dije que estos montones de hierba no daban miedo. A romperlos. Blandió su hacha de bomberos y golpeó con fuerza el durián del frente. Pero en el momento en que la hoja cayó, el durián dormido abrió los ojos de golpe. Su enorme cuerpo se irguió y 100 púas heladas y mortales brotaron de él. Con un sonoro traing, la hoja del hacha se rompió al instante, la mano del fornido quedó ensangrentada por la vibración y su brazo se cubrió de una gruesa capa de escarcha. ¿Qué clase de monstruo es este? Esa gente finalmente comprendió el terror de la mansión y quisieron retroceder presas del pánico, pero fue entonces cuando, en la retaguardia de la multitud estallaron gritos desgarradores. Decenas de miles de zombis furiosos, como una marea negra, se abalanzaron sobre los supervivientes. La desesperación se extendió por la carretera de montaña. Mientras tanto, en la retaguardia, la universitaria y los pocos que se mantenían cuerdos, luchando con todas sus fuerzas, habían sido rodeados por los zombis. Dándose la espalda, blandían palos y horcas antimotines, forcejeando desesperadamente, cubiertos de sangre, a punto de ser arrasados. Yo estaba en el balcón del segundo piso, observando todo desde las alturas. Tras pensar un momento, salté del segundo piso directamente, aterricé firmemente en la tierra del patio delantero, cogí un guisante cazador del suelo, lo abracé y me adentré en la marea de zombis periférica. El guisante explosivo, a quemarropa, escupía fuego. Allá donde pasaban las llamas, los zombis que se abalanzaban sobre la universitaria quedaban reducidos a carne carbonizada. De una patada, aparté a un zombi furioso que se acercaba y les grité: si queréis vivir, seguime. Con el cañón humeante del guisante cazador, disparé sin cesar, abriéndome paso a sangre y fuego entre la montaña de cadáveres, protegiendo a esa decena de supervivientes, que a duras penas, rodando y arrastrándose, lograron retroceder a la zona segura de la mansión. Sin embargo, los miles de zombis furiosos, como una torre humana, ya habían saltado la línea defensiva de los durián defensor y se abalanzaban hacia nosotros como un tsunami. Señorita Sa, cuidado, gritó desesperada la universitaria. Mirando al cielo, donde los zombis caían como una nube negra, saqué los 100 puntos de sol que acababa de reunir. Y los entregué todos a un hoyo a mi lado. La tierra brotó como un volcán en erupción, y un gigantesco soldado sandía surgió del suelo.
Sus gruesos brazos de vid sostenían un enorme cañón. El cañón ajustó su ángulo, y con un trueno, una sandía cubierta de escarcha voló sobre nuestras cabezas con un silbido ensordecedor, cayendo verticalmente sobre la torre humana de zombies. Se oyó una serie de crujidos. La sandía atravesó a los zombies de arriba abajo con una fuerza aplastante. La onda de choque de frío extremo se expandió al instante, aniquilando de un solo golpe toda la montaña de cuerpos zombies, congelándola en una enorme estatua de hielo que luego, por la gravedad, se derrumbó hecho añicos. La universitaria, ayudando a sus compañeros heridos, mostró una sonrisa de alegría por haber sobrevivido al desastre. Mientras tanto, los violentos que habían quedado fuera, bloqueados por los Durian Defensor, enloquecían de envidia, suplicando y llorando. Pero solo recibían como respuesta los despiadados mordiscos de los zombies. Llevé a la universitaria y al grupo de supervivientes recién llegados al salón principal de la planta baja, para acomodarlos. Pero nada más cruzar la puerta, docenas de puntos láser rojos apuntaban a mi frente y a mi pecho. Un grupo de mercenarios armados emergió de las sombras. El líder, con una sonrisa fría, arrojó un grueso rollo de cuerda de nylon a mis pies, apuntó con su arma hacia la cuerda y ordenó: arrodíllate y átrate. Los universitarios detrás de mí palidecieron de terror, paralizados. Levanté las manos con cuidado, indicando que no lastimaran a los inocentes. El líder mercenario sacó un walkie-talkie y presionó el botón. Señorita Luoluo, todo está listo. Por el walkie-talkie llegó la risa enfermiza de Luoluo. Tortúralo bien, tráelo al balcón, quiero ver cómo me suplica como un perro. El aire en el salón se congeló, una presión asfixiante hizo que todos apenas pudieran respirar. Caminé lentamente hacia él, recogí la cuerda del suelo, y de repente dibujé una sonrisa burlona. El líder mercenario frunció el ceño, pero al instante siguiente, ¡puf! El suelo bajo sus pies estalló como papel, y una boca enorme y oscura, como un abismo, surgió del subsuelo y lo atrapó por la cintura, arma y todo. Era la atrapamoscas asesina, que llevaba tiempo acechando en el edificio principal. Su rango de ataque era pequeño, pero su poder letal era impresionante. El líder ni siquiera pudo gritar y fue arrastrado a las profundidades. Los mercenarios restantes, asustados, dispararon frenéticamente con sus ametralladoras contra esa zona. Pero la atrapamoscas asesina ya se había escondido bajo tierra sin dejar rastro. Antes de que pudieran recargar, la tierra al otro lado del salón volvió a estallar. Crack, se tragó a otro mercenario, y volvió a enterrarse. En medio del pánico y la desesperación, los mercenarios restantes, sin siquiera llegar a la puerta, fueron arrastrados al subsuelo. El salón volvió a quedar en silencio. Me acerqué, recogí el walkie-talkie que aún emitía estática, presioné el botón de hablar y dije: Luoluo, ¿cuándo vas a volverte un poco más lista? Al otro lado del valque, un silencio sepulcral, seguido de un histérico chillido de Luoluo. Linsa, ¿de qué te jactas? Te digo que... Pero yo, perezosa para escuchar más tonterías, colgué el valque. En la ladera de la montaña, Luoluo apretaba el valque con tal fuerza que sus ojos rojos casi destilaban sangre. Miró el campo de batalla frente a la mansión. Aunque la marea de zombies del exterior había consumido gran parte de la energía de los soldados planta, la línea defensiva seguía bloqueando la puerta, incapaz de avanzar. Y con el despertar del lanzador pesado de sandías de hielo, los magos zombies que antes se escondían a placer en la retaguardia ya no estaban seguros, podían ser aplastados en cualquier momento por una sandía de hielo. Linsa, me has obligado a esto. Luoluo cayó en la locura total. Sus ojos brillaron con una luz roja demoníaca, y obligó a la horda de zombies a ejecutar la orden final de canibalizarse mutuamente. No solo eso, sino que también hizo que la horda devorara hasta el último de los supervivientes que no habían logrado entrar en la mansión de la carretera de montaña. En medio de una amalgama de carne y huesos, un mago zombie con túnica roja, 3 veces más grande que un mago normal, se elevó lentamente del mar de cadáveres. En la mansión, el lanzador pesado de sandías de hielo apuntó de inmediato, y con un estruendo, lanzó una sandía gigante de hielo. Pero el mago de túnica roja simplemente alzó su bastón de hueso, y al instante se formó una barrera protectora verde de ácido. La sandía de hielo chocó contra el escudo sin siquiera rajarlo, y se corroída y derretida por completo. Bajo el liderazgo del mago de túnica roja, el ejército zombie lanzó un rugido ensordecedor y comenzó el ataque final contra la mansión. Luoluo, viendo la línea defensiva del frente completamente suprimida, dibujó una sonrisa loca. No es suficiente, aún no es suficiente. Esta vez no volveré a perder contra ti. Se giró, abandonó el campo de batalla, y tambaleándose se dirigió al pie del acantilado, hacia ese gigante del tamaño de una colina. 20 años. Vamos, a ver a mi querida hermana. Escaló por el cable nervioso hasta el hombro del zombi gigante. La enorme mano podrida del gigante se aferró a la roca del acantilado. El zombi gigante, cargando a Luoluo, comenzó a trepar paso a paso hacia la mansión en la cima. El sonido de las rocas rompiéndose resonó en el abismo. Mientras tanto, en el balcón de la mansión, miraba fijamente a ese mago de túnica roja imparable. Si no eliminaba a ese monstruo, mi línea defensiva sería corroída por completo. Pero los ataques de sandía de hielo eran completamente bloqueados por el escudo ácido. Señorita Lin, no pares. La universitaria que estaba detrás de mí señaló a lo lejos. Acabo de notar que en el momento en que la sandía de hielo golpea, su escudo se vuelve más delgado. Además, cuando mantiene el escudo, no puede moverse. Si seguimos bombardeándolo con sandías de hielo, su escudo de energía se romperá. Mis ojos se iluminaron. Esta chica no era en vano, mantenía una agudeza de observación increíble en medio de la desesperación. Aprovechando el tiempo de rigidez del mago de túnica roja mientras bloqueaba los ataques, ordené al lanzador pesado de sandías de hielo y a los guisantes cazadores que lanzaran un ataque de saturación en cadena. Con la red de fuego y la continua lluvia de sandías de hielo, el mago de túnica roja fue suprimido sin poder moverse. La luz de su escudo ácido se debilitaba. Solo bombardear no es suficiente. La universitaria se giró hacia mí, con una mirada excepcionalmente firme. Es un mago. Los magos le temen a los asesinos. Señorita Sa, cúbranos. Dicho esto, ella y varios chicos saltaron del balcón, cargando cada uno con una atrapamoscas asesina que había estado acechando, y se lanzaron sin miedo por el patio delantero, directo hacia el mago de túnica roja. Al instante entendí su intención. El rango de ataque de las atrapamoscas asesinas era muy reducido. Querían usar sus propios cuerpos como cebo para llevar las atrapamoscas hasta la retaguardia enemiga. Ordené a las plantas que los cubrieran con fuego. Pero la marea de zombies era demasiado densa. Un chico, a solo 10 metros del mago, fue derribado violentamente por un zombi furioso. No pidió ayuda, sino que protegió la atrapamoscas en su pecho. Gritó desgarradoramente: «¡Tírenla!».
La universitaria, con el rostro bañado en lágrimas, pisando el camino que sus compañeros abrían con sus propios cuerpos, arrojó con todas sus fuerzas la atrapamoscas asesina que llevaba a los pies del mago de túnica roja. Al siguiente segundo, dos bocas abismales surgieron de la tierra a izquierda y derecha, mordiendo las piernas del mago de túnica roja y derribándolo. ¡Ahora! Con un chasquido, el escudo se rompió. La última sandía de hielo, sin obstáculos, golpeó con precisión al mago de túnica roja, reduciéndolo a una lluvia de fragmentos de hielo. Un cristal purificador de luz brillante rodó en la tierra. La universitaria lo atrapó. Retírense rápido. Extendí enredaderas y arrastré rápidamente a la universitaria y al chico herido de vuelta al patio delantero. Los universitarios, que habían sobrevivido al desastre, se sentaron en el suelo abrazándose, con los rostros llenos de emoción por la victoria. Finalmente exhalé un largo suspiro de alivio. Sin embargo, la breve alegría apenas duró 10 segundos. Un sordo retumbo. Todo el suelo de la mansión Cumbre de las Nubes comenzó a temblar violentamente. En las paredes del edificio principal aparecieron finas grietas. Una enorme mano podrida emergió desde el fondo del acantilado, aferrándose a la valla del patio trasero. Luego, una cabeza colosal, como una colina, se elevó lentamente desde el abismo. Abrió sus fauces y lanzó un rugido ensordecedor. Así que ese era el as bajo la manga de mi hermana. Y mientras tanto, las plantas del frente seguían combatiendo contra la interminable marea de zombies, sin poder desprenderse para enfrentar a este coloso que había aparecido de repente junto al acantilado. Luoluo, sentada en el hombro del zombi gigante, me miraba con una sonrisa burlona. La desesperación envolvió toda la mansión. Los supervivientes que acababan de recuperar el ánimo, al ver a ese monstruo imparable, volvieron a caer en un silencio sepulcral. Apretando con fuerza el cristal de alto nivel en mi mano, un sudor frío empapaba mi espalda. Sin un vehículo de industria pesada, este cristal no podría desplegar su verdadero poder. Luoluo, viéndonos como si nos enfrentáramos a un gran enemigo. Reía hasta las lágrimas, una risa que reflejaba una locura extremadamente retorcida. Hermana, parece que esta vez la última en reír soy yo. En mi vida anterior aprendí una lección: no confiar en nadie. Tú has reencarnado una vez y sigues sin entenderlo. ¡Qué estúpida eres! La miré con frialdad. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Luoluo sonrió y gritó a los supervivientes de la mansión: si atan a esa mujer y me la entregan, les dejaré seguir vivos. De lo contrario, los iré dando de comer a los zombies, uno por uno. Al oír esto, el aire en la mansión se congeló al instante. La universitaria y los supervivientes que acababan de luchar a mi lado se miraron unos a otros con rostros pálidos. Yo pensaba si debía entregarme voluntariamente para que mi hermana dejara en paz a estas personas inocentes. Pero en el siguiente segundo, la universitaria, con rostro sombrío y seguida de los demás supervivientes, se acercó a mí, me agarró del brazo y me inmovilizó. Con voz temblorosa dijo: señorita Sa, lo sentimos, pero de verdad queremos sobrevivir. No solo me inmovilizaron, sino que me ataron las manos y, como a un prisionero, me empujaron paso a paso hacia ese gigantesco zombi del tamaño de una montaña. En ese instante, mi mente se llenó de la imagen de mi vida anterior, cuando mi propia hermana me asesinó. Parece que en esta vida tampoco pude escapar del destino de ser empujada al infierno por aquellos a quienes salvé con mi vida. Si pudiera volver a empezar, ¿elegiría salvar a estos estudiantes? Como en mi vida anterior, como mi hermana. La sombra se cernió sobre mí. El zombi gigante bajó lentamente su cabeza, su enorme mano extendiéndose hacia mi cuerpo. El tiempo pareció detenerse. No me resistí, solo miré por última vez a estos universitarios a mi alrededor. En mi mente volvió a surgir la pregunta: si pudiera volver a empezar, ¿elegiría salvarlos? Pensé durante mucho tiempo, hasta que encontré mi respuesta. Ellos todavía eran estudiantes. El hecho de haber sido los primeros en enfrentarse a la marea de zombies ya era loable. Fui yo quien no supo proteger bien su inocencia. Si me hubiera preparado mejor, estoy segura de que no habrían llegado a esta situación. También pensé en mi hermana de la vida anterior. Si yo hubiera sido más fuerte en ese momento, si hubiera desmontado las mentiras de aquellos supervivientes, quizás ella no habría caído en sus engaños. Y si hubiera sido antes, si después de que nuestros padres se fueran hubiera pasado más tiempo con ella, quizás ella no se habría dejado engañar por desconocidos por despecho. Al pensarlo, de repente me sentí aliviada. En lugar de culpar a la oscuridad de la naturaleza humana, mejor culparme por no haber tenido la capacidad de proteger la inocencia de los que me rodeaban. El final de esta vida. Yo, Lin Sa, lo acepto. Luoluo se burlaba enloquecida desde el aire. ¿Ves, hermana? ¿Te gusta hacerte la heroína? ¿Te gusta ser la salvadora? Pues mira a los que has salvado. Mi hermana siempre estuvo resentida por lo de la vida anterior, cuando yo la dejé para ir a ser la salvadora. Espera. Cerré los ojos con calma, preparada para recibir la llegada de la muerte. Sin embargo, pasó un largo rato y el agarre del zombi gigante que esperaba no llegó. Abrí los ojos de repente. Lo que vi ante mí conmovió profundamente mi corazón. La universitaria y los jóvenes que segundos antes me inmovilizaban, sin que yo supiera cuándo, estaban pisando el brazo del zombi gigante, lanzándose sin miedo hacia donde estaba Luoluo. Cada uno de ellos llevaba en brazos una atrapamoscas asesina ya visible. ¡Fuera de aquí, hormigas! Luoluo chillaba enloquecida mientras obligaba al zombi gigante a sacudir violentamente su brazo. Ellos se aferraban a la carne podrida del zombi gigante, balanceándose en el aire. En solo unos segundos, muchos ya habían caído al abismo. ¿Están locos? Su objetivo soy yo. La universitaria, con ambas manos agarradas al brazo del zombi, enfrentándose al viento, se giró para mirarme. Señorita Sa, gracias por enseñarnos su mansión. Aunque también tengo miedo a morir, la maestra nos enseñó en clase que el sentido de la vida es florecer. Tome una foto de nosotros, por favor. Si usted sobrevive, ponga la foto en nuestra tumba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque sabía que la probabilidad de que yo sobreviviera era mínima. Aún así, saqué mi teléfono y presioné el disparador. Luego no pude seguir viendo su final. Pero en ese momento, a mi lado se oyó un enorme estruendo. Era la señora del pelo rizado, con el hombre de la barriga cervecera y el anciano, empujando con una carretilla, con el rostro enrojecido, una mole enorme. Era un misil militar oxidado, abandonado, de 10 metros de largo. ¡Ay, señorita Lin! ¿Cree que esto es suficientemente violento? El anciano se limpió el sudor y dijo jadeando: buscamos en cada rincón del hotel. Encontramos un pasadizo secreto, y abajo una base abandonada, y hallamos esto. No sé si sirve de algo. La señora y los demás parecían no haberse dado cuenta del zombi gigante a sus espaldas. Sus ojos seguían fijos en las verduras del patio trasero. Gracias. A partir de ahora, pueden comer todas las verduras del patio trasero que quieran.
Ay, no hay de qué, es muy amable. Usted siga con lo suyo, nosotros vamos a seguir mirando abajo. El contraataque comenzaba oficialmente. Levanté la mano y alimenté con ese misil abandonado a un maíz ametrallador dormido, con un destello de luz blanca. El lanzador oxidado del misil y el maíz se recombinaron rápidamente, formando un vehículo lanzamisiles pesado de acero, con brillo metálico frío. Las pesadas orugas se hundieron en la tierra. Desbloqueado, soldado de nivel medio, maíz Dongfeng. ¿Despertar al maíz Dongfeng cuesta 100 puntos de sol? ¿100? Ya no importaba. Luego, alimenté al girasol con gafas de sol pixeladas con el cristal de luz brillante que tenía en la mano. En el momento en que el cristal se fundió, el cielo y la tierra cambiaron. El cielo, antes apagado y sin vida, fue hendido como por una espada invisible. El viento aullaba, las nubes se arremolinaban. Con un chasquido, las gafas de sol del girasol se rompieron, su flor entera se desprendió y se convirtió en una pura bola de luz dorada cegadora que se elevó directamente hacia el cielo. En el cielo apocalíptico, siempre cubierto por una niebla roja sangrienta, se elevó un diminuto sol dorado. Desbloqueado, soldado de nivel medio. Girasol que jamás baja la cabeza. Puntos de sol obtenidos, infinitos. Al segundo siguiente, el pesado lanzamisiles negro comenzó a funcionar con estruendo. Sobre el soporte de lanzamiento, en la parte superior, llevaba ese maíz Dongfeng de 10 metros de largo, pintado con una divertida sonrisa. En ese momento, el enorme zombi gigante, bajo las órdenes de Luoluo, sacudía sus brazos frenéticamente. Con gritos de dolor, varios jóvenes fueron arrastrados por el viento y cayeron al abismo. La universitaria, empleando sus últimas fuerzas, presionó firmemente la atrapamoscas asesina que llevaba en el cuello del zombi gigante, y luego también cayó agotada, siendo envuelta por las enredaderas de la mansión y llevada de vuelta a la red eléctrica. La atrapamoscas mordía frenéticamente, pero solo podía arrancar un trozo de carne podrida, incapaz de causar una herida mortal a esa montaña de carne. Luoluo le dio una patada a la atrapamoscas, tirándola al acantilado, y mirando la destrozada mansión abajo, soltó una risa extremadamente arrogante. Ja ja ja. Linza, ¿lo ves? Hasta ellos han fracasado. Hoy no se salva nadie. Quiero que veas como tus plantas y tu mansión son devoradas poco a poco por mi ejército zombie. Mi mirada se volvió extremadamente gélida. Di la orden de ataque al maíz Dongfeng. Con un estruendo sónico ensordecedor, un enorme maíz misil se elevó al cielo, trazando una elegante parábola en el aire, y cayó con precisión en el centro de la densa marea de zombies en la carretera de montaña del frente. A continuación, una enorme nube con forma de hongo, compuesta de palomitas de maíz de alta temperatura y llamas, se elevó en la ladera de la montaña. El calor extremo y la onda expansiva barrieron instantáneamente toda la carretera. Los cientos de miles de zombies fueron alcanzados por esa fuerza. Un segundo antes rugían frenéticamente, y al siguiente quedaron completamente carbonizados, inmóviles. Unos segundos después, una brisa apocalíptica sopló, y sus enormes cuerpos comenzaron a hacerse polvo, esparciéndose por el suelo, llevados por el viento. Luoluo, al ver su preciada marea de zombies aniquilada de un solo cañonazo, quedó como fulminada, paralizada en el aire. No puede ser, no puede ser. Sus ojos se inyectaron en sangre por la envidia y el colapso. Me gritó histérica, yo soy la elegida. En la vida anterior fui yo quien sobrevivió al final. ¿Con qué derecho te llevas mi karma? Al verla, al borde de la muerte, aún delirando con sus fantasías, solté una risa burlona. ¿Crees que en mi vida anterior me importaba ser la salvadora? Cuando te atraparon en la otra vida, ¿sabes cuánto te preocupé? ¿Crees que salí a la calle para qué? Era para buscarte. Una vez anuncié públicamente que si a mi hermana le faltaba un solo dedo, no me importaría hacer que el apocalipsis zombie volviera a ocurrir otra vez. Por fin encontré a mi hermana, la rescaté, ¿y cómo me pagó? Ella solo sabe desquitar su furia con quien más la quiere. Luoluo, nunca has sido la elegida. Eres solo una ingrata que devuelve el bien con mal, una inútil que, ante la más mínima adversidad, se va al extremo. Luoluo negó con la cabeza con vehemencia. No, me mientes, no es verdad. Tú no me quisiste salvar a propósito. El rojo en sus ojos comenzó a distorsionarse. Su cordura parecía derrumbarse en ese momento. El colapso de la cordura significaba la pérdida de control del sistema zombie. El zombie gigante, al perder la presión mental, vio sus ojos escarlata brillar con un destello de crueldad. De repente, giró la cabeza y atrapó a Luoluo, que estaba en su hombro. ¿Qué haces? Suéltame. Luoluo forcejeó desesperadamente, pero fue en vano. El zombie gigante soltó un rugido codicioso, y con un movimiento de su brazo, lanzó a Luoluo como un trapo al abismo. ¡Hermana! Con un grito desgarrador, la figura de Luoluo desapareció por completo en la grieta sin fondo. Mientras tanto, la enorme plataforma de lanzamiento del maíz Dongfeng había cambiado de dirección. Un segundo maíz misil gigante, que desprendía una aura de destrucción, ya estaba cargado y apuntaba fijamente al zombie gigante enfurecido junto al acantilado. Con un estruendo, el segundo misil se elevó con una brillante estela de fuego, y luego impactó en la cabeza del zombie gigante. Con el calor extremo y la explosión de las palomitas, el enorme cuerpo del zombie gigante se volvió instantáneamente negro carbón y se quedó inmóvil. Pasado un largo rato, como ceniza carbonizada, se deshizo lentamente en polvo que se esparció por el aire. El mundo finalmente se quedó en silencio. El pequeño sol dorado en el cielo emitía una luz suave y cálida, disipando la densa niebla roja que cubría la mansión cumbre de las nubes. La universitaria y el grupo de supervivientes que habían escapado de la muerte se sentaron en el suelo embarrado, mirando el cielo y la tan añorada luz del sol, abrazándose y llorando. Las señoras y los ancianos también asomaron la cabeza desde el búnker subterráneo, celebrando con alegría. Por fin pude respirar tranquila, abracé el girasol y me puse a comer pipas. Desde entonces, esta mansión cumbre de las nubes, envuelta en hojas verdes, se convirtió en el punto de partida de la esperanza. Aquellas personas antes débiles y egoístas comenzaron poco a poco a unirse, expandiendo la zona segura y reconstruyendo su hogar.